Bienvenidos, amigos de Cristianismo Random. Hoy tengo el placer de entrevistar a un gran amigo, un gran académico, un magnate en apologética, Dante Urbina. Bienvenido, Dante. Placer de tenerte aquí. ¿Qué tal? Es un gusto estar con todos ustedes y sí, es un gusto estar contigo también, Dalio. Me causó eso gracia de magnate de la apologética, como un tío rico mapato. Es la verdad, usted es un magnate. Ya que te tenemos aquí, me gustaría hacerte unas ciertas preguntas personalmente, ya que muchos usuarios de mi página no te conocen. Algunos hacen muchas preguntas: ¿quién es Dante? ¿A qué se dedica? Lo he conocido en algunos comentarios, pero cuéntame un poco acerca de ti. ¿Cómo iniciaste tu carrera apologética? ¿Cómo te interesó? ¿Cómo llegaste a ser creyente? Bueno, por dar una respuesta resumida, porque obviamente esto se puede alargar mucho al ser un testimonio, pero por poner los puntos centrales, yo empecé desde una postura atea y yo tenía pues un odio, una aversión a la fe cristiana y más específicamente en la forma católica. Y en ese contexto me puse a investigar muchas visiones distintas para juntar todas las herramientas que me permitan destruir por medio de la razón tal fe. Y al final de cuentas, en ese proceso de investigación y profundización, me terminé encontrando con que lo más racional era más bien creer, con que lo más racional era abrazar esa fe, no destruirla. Y una vez que yo tengo ese viaje personal y llego a ese punto en que lo más racional es tener fe, me digo, pero entonces, si lo más racional es tener fe y yo he buscado utilizar tantos sistemas de pensamiento, herramientas, argumentos para destruir la fe, ahora que me doy cuenta de esto, lo que voy a hacer es utilizar los argumentos racionales para destruir todos aquellos argumentos, enfoques, escuelas de pensamiento, etcétera, que se oponen a la fe. O sea, mi inicio fue un camino racional para destruir la fe y una vez que termino llegando a la fe, lo que se da es una perspectiva en que voy a utilizar la razón para defender a la fe frente a las perspectivas que la atacan. Básicamente así como mi inicio en la apologética y eso me ha llevado pues a varios temas. El tema por el que soy más conocido por mi trabajo público es la defensa de la existencia de Dios por medio de argumentos filosóficos, racionales. Tengo libros publicados al respecto. Por ejemplo, mi libro Dios existe, publicado en 2016, es el más conocido. Tengo un canal de YouTube con mi nombre, Dante Urbina, y ahí cuelgo debates, conferencias, entrevistas, todo eso, siendo el video más conocido el de mi debate 2013 contra el representante de la Asociación Peruana de Ateos, Luis Arbaiza. Ese debate está en dos partes, dura en total cerca de 2 horas, y lo encuentran con el título Dios, ¿existe o no existe? El gran debate. Y bueno, luego es mi labor apologética, también he hecho defensa específica de la fe cristiana y no solo del teísmo filosófico. Así, por ejemplo, en mi canal de YouTube encuentran un debate de 2014 con el título Cristianismo versus Islam, ¿cuál es la religión verdadera? En la cual defiendo la veracidad del cristianismo con argumentos racionales fundamentalmente de corte histórico. Y básicamente por ahí ha transcurrido mi trabajo público en la apologética de forma muy resumida. Wow. Y a nivel profesional, ¿a qué te dedicas? Bien, de profesión, soy economista. Varias personas piensan que yo he estudiado filosofía o teología, pero no. Yo no tengo estudios formales de esa rama, me he formado de modo autodidacta, pero mis estudios formales son de economía. Tengo un máster en economía que cursé en España. Me desempeño como docente universitario en el área de economía. Al presente dicto en una universidad privada como profesor a tiempo completo. Y básicamente entonces mi actividad profesional es la docencia, las conferencias, las entrevistas y todo eso. De hecho, tengo libros publicados de economía, como mi libro Economía para herejes. He dado conferencias sobre temas de economía, publico artículos académicos de temas de economía. Así que podría decir que en resumen lo mío es la actividad intelectual, ¿no? Sea en el lado de la defensa de la fe o en el lado de la economía, el punto en común es eso, son actividades intelectuales en términos de conferencias, debates, entrevistas y eso.
Excelente, ya que ha habido muchos artículos respecto a tu posición, ¿no?, filosófica del tomismo. ¿Cómo llegaste a conocer el tomismo y cómo te interesó? Bueno, en mi proceso de búsqueda racional para destruir la fe, pues una de las cuestiones que había que tirarse abajo era la existencia de Dios. Pero yo quería hacer un trabajo serio, siempre he procurado hacer las cosas de modo serio, y entonces comencé a investigar sobre la cuestión de la existencia de Dios y me encontré con que habían supuestamente unos argumentos que demostraban la existencia de Dios, las famosas 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Entonces fui directamente a la fuente, yo no me guié de páginas ateas que me simplificasen las vías, sino que me fui a la Suma Teológica y las leí directamente. Y eso me causó un impacto porque me di cuenta de que había una profundidad filosófica tremenda en esto de las 5 vías y eso me llevó a un proceso de profundización en la Suma Teológica, que es la obra más conocida o más de referencia en el pensamiento tomista, ¿no? Y es así como me terminé entrando en el tomismo, es decir, el sistema de pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que es una síntesis racional de la fe cristiana. Eso. Excelente. Dado ¿el tomismo es una corriente solo filosófica o también es teología? El tomismo es una corriente eminentemente teológica, porque hace filosofía, pero centrada en Dios. Y la teología puede entenderse como una rama de la filosofía, la rama de la filosofía que se centra en Dios. Aunque también se puede hacer una separación metodológica en el sentido de establecer las fuentes, ¿no? Por ejemplo, en la teología, al menos lo que va más allá de la mera teología natural, uno puede utilizar fuentes como por ejemplo la escritura o la tradición, y no simplemente los razonamientos o reflexiones de cada uno a través de la razón natural. Pero en todo caso, si uno va por ejemplo a la Suma Teológica, ya el título anuncia esto, es Suma Teológica, no meramente Suma Filosófica. Y muchos piensan erradamente que el pensamiento de Santo Tomás se reduce a las 5 vías, y nada más equivocado. O sea, la Suma Teológica es un libro absolutamente gigante, que hay ediciones que se han puesto en español y salen 17 tomos. De hecho, hace un tiempo hubo unos amigos en un grupo de WhatsApp que compartieron la Suma Teológica, el PDF, y dicen, miren, acá les comparto el PDF de la Suma Teológica. Y yo lo abro y veo que tenía como 1000 páginas. Y yo digo, qué raro, esta no será la Suma Teológica. Y me fijo bien y le digo, amigo, por si acaso, en ese PDF que has compartido dice tomo 1. Y después buscó más, se encontró con que eran 5 tomos. Entonces, entre los 5 tomos o 4 tomos, ya no me acuerdo si eran 4 o 5, pero sumaban 4000 algo de páginas. No, es un montón. Y las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, los argumentos para demostrar la existencia de Dios, son simplemente 5 párrafos, nada más. 5 párrafos que aparecen en el artículo 3 de la cuestión 2. Pero Santo Tomás desarrolla cuestiones de soteriología, o sea, discute el tema de la salvación, habla sobre los sacramentos, la naturaleza de la iglesia, la escritura, los atributos de Dios, la persona de Cristo, la encarnación de Cristo. Entonces no se restringe meramente a un tema de teísmo clásico, el pensamiento aquí no es extremadamente más amplio, temas de eclesiología, escatología, ética, y todo eso, todas esas ramas que son de interés para la teología son tocados por el pensamiento de Santo Tomás. Ciertamente él toca temas filosóficos generales como el problema de los universales, la naturaleza del ser, la antropología filosófica y todo eso, pero va más allá. Entonces diríamos que es un esquema filosófico y también teológico. ¿Y qué permitió que el tomismo sea trascendental en la historia? Creo que gran parte de la fuerza del tomismo viene de la síntesis extraordinaria que hace de la tradición cristiana. O sea, para Santo Tomás, las fuentes son la razón, que entiende principalmente en términos de la filosofía aristotélica, la escritura, es decir, la Biblia, y la tradición, es decir, los escritos fundamentalmente los padres de la Iglesia. Y si uno va a leer la Suma Teológica, se va a encontrar un montón de citas de Platón y de Aristóteles, pero también una cantidad enorme de citas de la escritura. De hecho, yo reto a cualquiera que haga el ejercicio de comenzar a leer la Suma Teológica con un papel al costado. Y cada vez que encuentre una cita de la escritura, haga un palito. Y después de un tiempo vea la cantidad de palitos que está haciendo y se va a dar cuenta que Santo Tomás hace un uso profuso de la escritura. En cuanto a la tradición,
Pues Santo Tomás cita bastantes veces a San Agustín, a San Atanasio, a San Hilario y todo eso, cita mucho a los padres de la iglesia. Entonces, no se había visto antes una síntesis tan completa, una armonía tan perfecta de razón, escritura y tradición. Y al mismo tiempo está el carácter bastante amplio de los temas que trata. Ciertamente ha habido teólogos geniales que han tratado muchos temas, pero creo que el único comparable aquí, ¿no? Que hubo previamente a su trabajo fue San Agustín. Fuera de San Agustín no veo a alguien que más o menos esté a la talla de haber escrito tanto de carácter tan sistemático, organizado y profundo. Pero en el caso de Aquino, de hecho, es mucho más sistemático que San Agustín, porque Aquino cada cuestión la plantea como pregunta, por ejemplo, en la Suma Teológica. Las diversas preguntas están agrupadas en grandes partes. Por ejemplo, la primera parte se trata sobre Dios en general, después se habla sobre las criaturas, sobre el hombre, sobre la ley humana, eterna, divina, muchos temas. Santo Tomás agrupa los temas de forma muy esquemática y después cada tema lo divide en cuestiones y cada cuestión está dividida en artículos y cada uno de esos artículos es una pregunta concreta. Y de cada pregunta, Santo Tomás pone argumentos en contra de lo que sostiene la fe cristiana, al menos tal como él la entiende. Pone objeciones contra la fe cristiana. Después él da su respuesta basada en alguna autoridad, que sea algún filósofo, algún pasaje de la Escritura o algún padre de la Iglesia. Y luego de esto pasa a dar su argumentación filosófico-teológica de fundamentación de esa respuesta. Y después pasa a refutar las objeciones que se había puesto al comienzo. Pocas veces se ve un pensador tan estricto en combatir objeciones. Yo he visto ciertamente filósofos, teólogos muy inteligentes exponiendo su pensamiento, pero yo creo que la verdadera forma de medir la fortaleza de un sistema de pensamiento es viendo su capacidad de refutar objeciones. Todo el mundo puede hacer discursos bonitos exponiendo su propio sistema de pensamiento, pero refutar las objeciones más difíciles contra el propio sistema de pensamiento y hacerlo de forma detallada y tan sistemáticamente como lo hizo Aquino, es algo que la verdad no he visto así en la historia de la filosofía. Nunca he visto a un filósofo más dado a registrar con detalle las objeciones posibles a su pensamiento y luego refutarlas. De hecho, en una ocasión, yo me encontré una persona que comenzó a poner unas objeciones sobre un tema de fe católica que yo mantengo, el de la Eucaristía, y de repente yo dije, oye, estas objeciones están fuertes y me pusieron un poco a pensar. Y de repente seguía leyendo las objeciones que él ponía y me dije, pero esto yo lo leí en alguna parte. Y de repente hubo algo que me sonó como la Suma Teológica, me metí a mi Suma Teológica ahí en Google y me encontré con que las objeciones que estaba poniendo eran las objeciones que Aquino se había puesto a sí mismo. Entonces yo dije, claro, esas son objeciones fuertes porque son las objeciones que Aquino se puso a sí mismo. Pero bueno, las soluciones estaban ahí. También uno puede sacar una lista de argumentos en contra del teísmo clásico, en contra de los atributos clásicos de Dios, de la misma Suma Teológica, pero Santo Tomás la responde. Por ejemplo, hay algunos analíticos que sacan objeciones contra la simplicidad divina, y de hecho, Santo Tomás ya ha contemplado alguna de esas objeciones en una forma al menos más general en la Suma Teológica en el siglo XIII. Entonces, resumiendo, creo que el pensamiento Tomás se ha vuelto trascendental por su carácter amplio, porque trató muchos temas, su carácter sistemático, porque fue muy detallado en tratarlos, y por su carácter de síntesis, genial, de razón, escritura y tradición. Excelente. Altamente complejo lo que hace Aquino. Sí, sí, sí. Dado Aquino, ¿no? ¿Qué se puede responder a aquellos que dicen que Aquino plagió idea de Aristóteles? A ver, sí, ese cliché se escucha mucho, ¿no? Que Aquino plagió ideas de Aristóteles. Pero, ¿qué es plagiar? Por ejemplo, yo, como profesor universitario, trabajo en el ámbito académico. De hecho, he dictado cursos sobre cómo hacer investigación y estoy relacionado con esto de lo que es el plagio. El plagio es tomar ideas de otro, mostrándolas como tuyas y sin darle el debido crédito. Pues bien, siendo esa la definición de plagio, no hay base para acusar a Aquino de plagio. O sea, Aquino nunca se tomó el conjunto de ideas de Aristóteles sin citar a Aristóteles.
Si uno lee los libros de Aquino, se encuentran múltiples citas de Aristóteles. Lo que pasa es que Aquino no le llama Aristóteles, sino cuando Aquino se refiere a Aristóteles, le llama el filósofo, con mayúsculas. De una forma convencional en que se refería a él. Pero vamos, los que comprenden el contexto en el que él escribió saben que el filósofo es Aristóteles. Entonces, eso, Santo Tomás cita detalladamente a Aristóteles. Y de hecho, en la época de Santo Tomás, en donde no existía el formato APA, ni programas como Turnitin para detectar plagio o todo eso, los autores no solían citar mucho. En la época de Aquino, siglo XIII, no era tan común que cites tan con detalle a todas las fuentes que estás usando. Más bien Aquino, para los estándares de su época, es sumamente meticuloso en poner de dónde está sacando las citas. Entonces, en primer lugar eso, la acusación es absurda porque Santo Tomás explícitamente cita a Aristóteles. De otro lado, la acusación es absurda porque hay muchos temas en que Santo Tomás se ve en la necesidad de contradecir a Aristóteles, porque hay algunas creencias de Aristóteles ciertamente que no son compatibles con la fe cristiana. Por ejemplo, Aristóteles pensaba que el mundo había existido siempre. Santo Tomás más bien, aunque considera que los argumentos para la existencia de Dios son compatibles con un universo eterno o un mundo que haya existido siempre, aún así Santo Tomás no afirma que el mundo haya existido siempre, sino Santo Tomás explícitamente en la Suma Teológica establece que por la fe debemos mantener que el mundo, o sea, el universo, la creación, tuvo un principio temporal. Entonces ahí tiene que oponerse a Aristóteles, ¿no? Entre otros puntos, pero este sería un ejemplo resaltante. De hecho, hoy mismo en la mañana me escribe un joven a mi página de Facebook, Dante Urbina, mi página oficial, y me dice, Dante, tengo un profesor que anda diciendo que el cristianismo es simplemente una copia barata del aristotelismo. ¿Qué le puedo responder? Bueno, lo primero es que a mí me dio mucha risa porque digo, oye, eso es una ridiculez, porque el cristianismo vino existiendo durante 1000 años aproximadamente sin utilizar lenguaje aristotélico. O sea, el lenguaje aristotélico recién viene con los escolásticos, ¿no? Antes había por ahí un poco el lenguaje aristotélico, pero no era una cosa sistemática. Pero después le dije, además de eso, si por ejemplo se plantea que Aquino es simplemente un plagio de Aristóteles, bueno, o simplemente un adorno de las ideas de Aristóteles, ¿en qué parte Aristóteles habla sobre la fe o sobre los sacramentos? ¿En qué parte Aristóteles habla sobre las virtudes teologales o infusas? ¿En qué parte Aristóteles habla sobre la vida eterna o sobre la salvación? O sea, el pensamiento aquí es mucho más amplio que simplemente hablar del primer motor o algo por el estilo, ¿no? Ciertamente quienes nos metemos en la apologética y este rollo del teísmo clásico, pues le damos cierto énfasis a esa parte, pero la cosa es mucho más amplia. También se le ha acusado a Aquino de tomar algunas ciertas ideas agustinianas. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, en primer lugar, que tomar ideas agustinianas no es un crimen. De entre los padres de la iglesia es al menos convencionalmente reconocido que San Agustín fue el más grande de los padres de la iglesia. En la medida en que Santo Tomás buscó hacer una síntesis donde se tenga en cuenta también el papel de la tradición, citar a Agustín es algo muy común. Y eso, o sea, Santo Tomás nunca se apropia de las ideas de Agustín como ocultando a Agustín. Santo Tomás explícitamente cita a Agustín y San Agustín, de hecho, es el padre de la iglesia más citado en los escritos de Aquino. Ahora, hay algunos puntos en que San Agustín y Santo Tomás también tienen sus divergencias. No puede verse simplemente como una copia. Por ejemplo, Santo Tomás suele dar más primacía al intelecto, a la potencia del intelecto. En cambio, Agustín suele dar más primacía a la potencia de la voluntad. Entonces tiene también sus divergencias, así como respecto de Aristóteles, ¿no? Divergencias, claro, dentro de temas filosóficos o teológicos que sean opinables en el marco de la fe que compartían. Excelente. Muy bien. El tomismo defiende un teísmo abierto sobre la libertad humana. Si por teísmo abierto se entiende la postura de que el futuro no es algo certero para Dios, de que Dios esté en una especie de incertidumbre respecto de lo que pueda pasar en el futuro con lo que hagan o no hagan los seres humanos, habría que responder que el tomismo rechaza tal postura. O sea, existe, claro, el teísmo abierto, en donde así como nosotros estamos abiertos a diversas posibilidades de futuro que no conocemos, pues Dios quedaría abierto
Dios quedaría abierto a las posibilidades de futuro de la libertad humana. En la visión tomista, en cambio, Dios no está metido en el tiempo como para estar abierto al futuro o estar condicionado por el pasado o estar en un presente que va cambiando. No. En la visión tomista, Dios es atemporal y en un único acto simultáneo y pleno de conocimiento, en su atemporalidad eterna, conoce absolutamente todos los eventos de la realidad. Entonces, del conjunto de los eventos de la realidad, pues hay algunos que serán en pasado, otros en presente, otros en futuro, respecto a las clasificaciones que nosotros como seres humanos hacemos sobre la temporalidad de las cosas, pero Dios conoce todo simultáneamente. Entonces, sí, en la visión tomista, Dios conoce lo que va a suceder como consecuencia de los actos libres de las criaturas. Y eso no niega el carácter libre de las mismas. Por ejemplo, el hecho de que yo vea a una persona, digamos, a ver, jugando con su celular, no quita que la persona libremente haya elegido ponerse a jugar con su celular. Es decir, el solo hecho de conocer algo no anula la cualidad de ese algo. Entonces, Dios conoce todos los actos libres de los hombres como lo que son, como actos libres. No les quita la cualidad de tales. Porque Dios es atemporal. O sea, no es que Dios conozca los actos libres antes y que en un momento posterior los hombres ya se ven condicionados solo a hacer lo que Dios ya conoció antes. Porque Dios no está antes ni después. Dios es atemporal y en su atemporalidad ve simultáneamente todo, todas las cosas. Excelente. Y excelente respuesta a través del tomismo, que muchas veces en las redes sociales se hacen y llegan a discusiones infructuosas también, ¿no? Con malas informaciones. Muchísimas gracias, Dante.